Amigos de BPI TV, a esta hora vamos a hacer una entrevista especial con Iván Simonovic, quien es el comisionado de seguridad y de inteligencia de todas esas investigaciones que se han venido desarrollando en los últimos meses de la presidencia interina de Juan Guaidó. Muchísimas gracias, comisionado, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. Comisionado, quería en principio hablar de este importante anuncio que hacía la Casa Blanca en el día de ayer. Veíamos cómo lo describía el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se duplicará el tema de la seguridad en el Mar Caribe, que es justamente el norte de Venezuela, con barcos, helicópteros, aviones, una operación antinarcóticos, donde es mencionado directamente Nicolás Maduro. Su apreciación sobre lo que ha sido este anuncio. Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Que de repetir algo que es que he dicho, y es que toda investigación criminal culmina con la detención de las personas que están involucradas en esta detención, en esta investigación. Con los anuncios que se hicieron a principios de la semana, con los pronunciamientos del señor Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, donde hizo importantes señalamientos de las causas que se siguen en contra de Nicolás Maduro y su entorno por participar en actividades de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Entonces, una vez que hay ese señalamiento, pues la siguiente fase de un señalamiento así es en la procura o la intención, por lo menos, de la detención de las personas que estén involucradas en esta operación. Esto, yo diría, pues, que empezó a moverse la policía, así de sencillo. Por otro lado, no es, digamos, un secreto, puesto que ya inclusive el mismo fiscal general Barr mostró ante las pantallas, y eso se vio en el mundo entero, cuáles eran las rutas que se estaban utilizando para el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico y el tema también del llevado de oro ilícito que sale de la faja del Orinoco. Todo es bien sabido, todos sabemos que en Venezuela hay complicidad de efectivos militares que apagan los radares, que se llaman, para hacerlo lo que se llaman un vuelo negro, y esas aeronaves salen sin ningún tipo de rastreo para poder llegar a Centroamérica. Ellos pensaban que hasta ahora pues, el gobierno americano estaba en desconocimiento total de esto. Y bueno, ayer, en principio de la semana se mostraron las rutas que se estaban utilizando. Esto esta operación que se está desplegando actualmente en el Caribe va a, de alguna forma, a cercenar las posibilidades que estos vuelos se sigan haciendo. Ya ahora van a tener un control absoluto sobre cada una de las aeronaves que están sobrevolando sobre Centroamérica y las adyacencias. Con eso van a terminar de cortar pues, otro oxígeno que tenía el régimen o que tiene el régimen para poder continuar con sus operaciones en el área del narcotráfico y en el área del tráfico de oro, inclusive diamantes, bauxita, o sea, toda una gran cantidad de elementos, de minerales sacados de la faja del Orinoco. Entonces, esta operación es absolutamente importante y estratégica para poder avanzar en ese sentido. Y otro punto importante que yo diría es que también la presencia de estas personas, de estos efectivos militares en todas las costas adyacentes a las costas de Venezuela, al norte de Venezuela, tienen que ya hacer un llamado a la reflexión de oficiales militares y de policías. Yo creo que es el momento en que tienen que pensar en sus familias, tienen que pensar en los venezolanos y tienen que darse cuenta pues que seguir apoyando el régimen es absolutamente errado y que no pueden seguir cumpliendo órdenes que sean ilegales como las que en muchos casos han tenido que cumplir, inclusive en contra de su propia voluntad, simplemente para no terminar presos. Esa es la realidad. Hay más de 250 militares presos y una gran cantidad, y todo el mundo sabe mi historia, de policías que han pasado por las cárceles del régimen precisamente por no seguir los lineamientos que ellos ponen. Entonces, para mí estos son los 3 puntos más importantes en relación al despliegue militar que se está haciendo al norte de Venezuela.
Comisionado, para puntualizar algunos de ellos, usted habla de que la policía se está moviendo luego de la acusación. Pónganos realmente qué significaría esto. Esto puede provocar la detención de personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, estas 22 naciones que están haciendo el operativo no pueden ingresar a Venezuela. Sabemos que no podemos especular, pero ¿hasta dónde esto va a efectivamente producirse? Bueno, yo creo que el gobierno americano ha dado ha dado varios pasos. Los primeros pasos que se dieron fue con todas las sanciones que se hicieron a través de los FARC, el estrangulamiento que se le ha hecho y las sanciones que se le han puesto individualmente a cada una de las personas del régimen. Eso les ha quitado las posibilidades a ellos de poder seguir robándose el dinero de la nación impunemente. Por otro lado, la decisión del Departamento de Justicia en avanzar en las investigaciones que llevaban ya hace años. Hay investigaciones que inclusive datan desde el año 2006, puesto que esto es un caso que, bueno, empezaron a hacerse interesantes o importantes para el gobierno americano desde la llegada de Hugo Chávez, toda vez que todas estas operaciones ilícitas involucraban actividades criminales en la banca, y eso es un punto pues, que para los países desarrollados es extremadamente delicado, ya que esto eventualmente infecta la banca, ¿no? Infecta de todo punto de vista, de dinero mal habido. Entonces hay una gran cantidad de leyes y de actividades que se hacen para evitar esto, para evitar que la banca se involucre en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo diría pues que el gobierno americano ha avanzado a pasos firmes, a pasos que definitivamente señalan que tienen un interés claro y específico sobre cada una de estas personas que fueron identificadas. Es importante que digamos lo siguiente, es decir, esto no es un señalamiento que se hace porque el presidente Trump le dio la gana, no. Aquí hay unas investigaciones que tienen muchos años antes de que el presidente Trump llegara a la presidencia. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Justicia, lo que han hecho los órganos de investigación criminal y los organismos de inteligencia, es compilar toda la información para crear los expedientes. Esos expedientes están en manos de fiscales y en manos de jueces, que son los que están tomando las decisiones. Órgano que es totalmente separado, no como en Venezuela, que el poder ejecutivo tiene sus manos metidas sobre el sistema de justicia y a cualquiera le inventan un expediente y un caso. Eso no sucede en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que se ha ido avanzando. Cuando yo digo que la policía se está moviendo, bueno, es porque eventualmente ante la magnitud de los casos que se estaban haciendo, al yo ver ese despliegue de efectivos militares, yo podría decir, y el sentido común te dice, bueno, la policía se está moviendo. ¿En qué va a terminar eso? Bueno, eso es algo que obviamente yo no lo manejo. No, es algo que depende, es de una decisión. ¿Perdón? ¿Podríamos hacer intervención militar? Bueno, eso, insisto, o sea, yo no puedo elucubrar que eso sea de esa manera, no puedo garantizarlo, inclusive que vaya a ser así, pero 2 más 2 es 4, es decir, si en algún momento, yo asumo, que si en un momento dado la amenaza llega a ser tan importante como para los Estados Unidos de tomar la decisión de esa detención, yo estoy seguro que lo harían. El tema es si vamos a llegar a ese punto donde eventualmente pues, el presidente Trump tomará esa decisión. Comisionado, ustedes estaban al tanto de cada uno de los pasos que ha dado Estados Unidos, primero sobre este informe del Departamento de Justicia, luego lo que expresó el Departamento de Estado, que de alguna manera sabían que había comunicación directa con Guaidó, y con lo del día de ayer, ustedes están en constante comunicación. Sí, ahí el presidente Guaidó y el equipo que lo acompaña, el embajador Carlos Vecchio, mantienen estrechas relaciones con la Casa Blanca, estrechas relaciones con órganos inclusive de investigación, como es el Departamento del Tesoro, que son todos los que hacen las investigaciones relacionadas con los procesos ilícitos de dinero. Entonces hay una relación que ya lleva desde la llegada del presidente Guaidó, se ha afianzado y se ha construido en base a la credibilidad y en base a los trabajos que se han venido haciendo desde ese momento.
Usted publicaba en horas de la noche un mensaje en sus redes sociales. Quería que nos diera lo que dice ese mensaje, lo que significa para usted, porque va más allá entonces de unas opciones. El mensaje es sencillo. Nicolás Maduro, en una alusión de hace unos días, amenazó abiertamente a muchas personas de la oposición y entre las amenazas y las palabras que utilizó estaban esas de que la justicia llegará. Entonces, en función de lo que él mismo dijo y en función de lo que dijo el presidente Trump, yo creo que valía la pena devolverle el boomerang. Y por eso hago alusión exactamente a eso. Él así decía que la justicia llegará. Yo estoy seguro que va a llegar. Yo estoy seguro que va a llegar y estoy seguro que los venezolanos podremos transitar libremente por nuestro país, podremos volver a la libertad. Hay mucha gente que nos está apoyando, hay una oposición que está consolidada y está focalizada en hacer ese trabajo. Estamos trabajando 24/7 por la libertad de nuestro país y las pruebas son las cosas que han venido sucediendo en las últimas semanas. Así como los Estados Unidos tomó esa decisión de anunciar los casos criminales en los cuales se encontraban involucradas esta persona, otros países hacen exactamente lo mismo. Yo estoy seguro pues que apenas se den las posibilidades, inclusive antes de que termine el coronavirus, es posible pues que otros países también hagan pronunciamientos de ese tipo. Toda vez que, insisto, pues que esas operaciones criminales que se han dirigido desde Miraflores han culminado con transacciones económicas que dañan la banca de esos países. Y entonces hay unos casos que ya de vieja data, de muchísima data, que sencillamente han sido desempolvados, se han buscado los elementos. Es más, ayer mencionaba la fiscal de Miami que poco antes de que se presentara el tema del coronavirus, ya algunos testigos estaban dispuestos a entregarse y a ser parte de la investigación, entregando ya mucha más información relacionada con los casos de corrupción y legitimación de capitales. Eso lo que te quiere decir es que ya muchas personas que se han dado cuenta que la mejor vía es sencillamente pues, entregar la información que tienen y que vinculan al régimen de Nicolás Maduro con esas actividades criminales. Per se, que eventualmente estas personas pudieran ser encausadas también, pero todas esas cosas entran dentro de un ámbito de negociación con el sistema de justicia americano. Comisionado, también en el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con James Story, quien es el representante de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, y nos decía que había comunicación constante con algunas personas relacionadas al régimen de Nicolás Maduro. También incluso hablaba que él había hablado con Jorge Arriaza para traer a algunos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos para que vuelvan a su país, Venezuela. ¿Qué conocimiento tiene usted de lo que podrían ser estas comunicaciones y si por casualidad algunas personas relacionadas al régimen de Maduro también se han acercado a ustedes para colaborar en esta transición democrática? Fíjate lo siguiente, en relación a las personas que están en condición de varada aquí en los Estados Unidos, la Embajada de Washington ha hecho diligencias para asistirlos y apoyarlos. En relación a esto último, al otro que estás planteando, ciertamente pues hay personas que se dan cuenta que esto es el último autobús y que no quieren perder la oportunidad de salir lo menos dañados posible en lo que se refiere el tema judicial. Insisto, dije anteriormente, ya la fiscal dijo que tenía nombres y tenía personas que las habían contactado y con el cual tienen relación permanente, que están entregando información importante que se están siendo acumuladas en los casos que se llevan aquí, los casos judiciales. Entonces, bueno, mira, el sentido común lo que te dice a ti aquí es que lo que está pasando es que ya gente que está cercana al régimen, gente que ha estado en cargos dentro del régimen, se dan cuenta pues que la solución o una de las soluciones que hay para eso es colaborar con la justicia americana, y para eso tienen que ponerse a derecho y para eso tienen que hablar sobre los casos que existen. Al principio tú puedes tener 5, 10, 15, 20 personas,
pero cuando llegas ya a la persona número 50 que te va a hablar de lo mismo que te habló la persona número 5, ya sencillamente eso no te interesa. Entonces, por ello, pues que hay algunos que se han dado cuenta que deben apurarse y que deben hacer lo necesario por ellos y por sus familias. No sé si tiene algunos detalles de lo que sería este operativo antinarcótico. Se habla de unas 20 naciones involucradas, es decir, no solamente es Estados Unidos. Se hablaban los funcionarios de alto nivel en el día de ayer, hablaban que ellos iban a colaborar con equipos, con inteligencia, con personal. Es decir, no estamos hablando de un operativo de Estados Unidos, sino de una coalición internacional. Y si tiene conocimiento, ¿qué países podrían estar participando en esta operación? Bueno, ciertamente importante tu pregunta. Esto no es una operación solamente del gobierno de los Estados Unidos, toda vez que el desplazamiento que van a tener las aeronaves y las embarcaciones, los buques de guerra y los aviones, pasan por territorios que están involucrados diferentes países. Bueno, diferentes países de Centroamérica. Yo no puedo decir ese tipo de información, ya que en todo caso quien la podría revelar es el gobierno de los Estados Unidos, porque es una operación de los Estados Unidos. Pero obviamente, pues es claro que muchos países están colaborando con esto. ¿Incluso de Europa o solo de América? No, Europa, obviamente, porque hay islas en Centroamérica que dependen del gobierno en Europa. Entonces, obviamente el gobierno europeo está en total conocimiento de esto y están colaborando porque, insisto, o sea, hay que entender algo, ¿no? Cuando tú calificas a un gobierno como el sponsor, el que ayuda a grupos criminales en actividades tan graves como son el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Bueno, esto es una cuestión que afecta no solamente a Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, todos los países podrían ser afectados por en este caso, el virus Maduro. Entonces, todo el mundo se une precisamente para lograr un avance y en este caso neutralizar las acciones del régimen de Maduro y poder ir avanzando hacia una democracia que sea sólida y que sea, bueno, beneficiosa no solamente para los venezolanos, sino para el mundo también. El mundo, hay una palabra que se utiliza con frecuencia, que el mundo está globalizado. Ciertamente, el mundo está globalizado. Hoy por hoy, todo depende de todo. Las operaciones de cualquier país, de alguna forma, están vinculadas con o dependen de la ayuda, la cooperación o las alianzas que tengas con otros países. Cuando hay esos convenios internacionales entre presidentes y organizaciones de un país, es precisamente para crear esas alianzas. Entonces, hoy por hoy, cuando tú afectas a un país o cuando un país es tomado por grupos criminales, como es el caso de Venezuela, no estás afectando solamente al país como tal, estás afectando al mundo entero. Es por ello que el mundo se une para poder solucionar ese problema, bueno, como las plaquetas pues en la sangre. Comisionado, se hablaba de un bloqueo naval. ¿Esto es más grande que un bloqueo naval? Bueno, aquí está obvio, o sea, ya, como dije hace poco, esto va a ser más complejo y difícil que lanchas, buques, aeronaves puedan andar libremente por todo el mar o el espacio aéreo centroamericano sin que tengan ningún control, que hasta ahora era lo que se venía haciendo. Bueno, se sabe de casos que en alta mar se han encontrado buques que han hecho intercambio de algún tipo de mercancía que el régimen le conviene vender para poder hacerse de dinero, enriquecerse un poco más y seguir con sus actividades ilícitas. Y bueno, esto ahora va a ser como más complicado o mucho más difícil, ¿no? Finalmente, el mensaje que le tiene a los venezolanos, usted que está tan cerca de este proceso, ¿estamos más cerca de alcanzar la libertad en Venezuela? Mira, yo le diría a los venezolanos que esto ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil. Todos hemos tenido aquí una cruz. Aquí quizás lo que cambia es el peso de la cruz. En Venezuela hay más de 700 presos políticos.
200 militares y como 500 civiles. Y si tú multiplicas eso por la cantidad de personas que son sus familiares, estamos hablando más de 2.000, sí, por lo menos 2.000, 3.000 personas. Aparte de eso, más de 5.000 personas que han sido perseguidas judicialmente. El tema de la alimentación, el tema de la medicina. Es decir, nos ha tocado bien difícil y creo que los venezolanos hemos dado la batalla. Nosotros tenemos un compromiso, y cuando hablo de nosotros, hablo del presidente Guaidó hacia abajo, y trabajamos todos los días, 24 horas, haciendo nuestro mejor esfuerzo. En muchas oportunidades los diputados son cuestionados y muchas veces la gente no está de acuerdo con muchas de las decisiones políticas que se toman. Yo creo que tienen que entender que a veces las decisiones políticas no todas pueden hacerse públicas, porque bueno, son decisiones estratégicas. Lo que sí tienen que tener los venezolanos absolutamente claro es que estamos trabajando diariamente, estamos trabajando efectivamente, y las pruebas de eso es lo que se ha visto en la última semana. Estos son esfuerzos que se han hecho desde hace tiempo, esfuerzos que se han hecho por cada uno de los representantes de la oposición. Estamos muy unidos y estamos absolutamente claros de cuáles son los objetivos que hay que seguir. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo, en mi área de investigación criminal y como policía, que he dado mi mejor esfuerzo y he tratado de hacer lo que mejor se puede hacer. Sí, esperemos que sea en poco tiempo, porque el tema del coronavirus es vital atenderlo de manera inmediata. Muchísimas gracias, comisionado. Yo te voy a decir una cosa más. El mundo entero en 2 o 3 meses, volverá a la normalidad. Venezuela en 2 o 3 meses, saliendo del coronavirus, seguirá todavía teniendo otra pandemia. Y la pandemia se llama Nicolás Maduro. Es por ello que es el momento, y debo insistir, en que las fuerzas de la ley se den cuenta exactamente de qué lado están. Y que tienen que pensar no solamente en ellos, sino en sus familias y en el juramento que hicieron el día que decidieron ser servidores públicos del lado de la ley. Muchísimas gracias por su análisis, comisionado. Buenos días. Son las palabras de Iván Simonovic, quien es el comisionado para el tema de seguridad, de todo el tema de la investigación criminal y de inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, haciendo entonces un análisis de este importante anuncio que hacía el presidente Donald Trump junto a todo su alto mando militar. Las instancias más altas del Consejo de Seguridad de Estados Unidos despliegan entonces así este operativo antinarcóticos y mencionan específicamente a Nicolás Maduro. Será hasta una próxima entrega.